Buenas tardes formales a los honorables miembros, senadores de esta comisión especial que tiene la alta responsabilidad de elegir el titular, suplente y adjunto del Defensor del Pueblo de la República. Nosotros, en presentación de nuestra postulación frente a esta comisión, señalamos que somos abogados en ejercicio de la República por 24 años, tanto en el ámbito público como privado, con oficina profesional abierta desde hace 22 años. Hemos ejercido la docencia universitaria por 17 años, dentro de los cuales 16 de ellos hemos sido profesor de Derecho Constitucional Dominicano, también profesor de Procedimiento Civil y Derecho Laboral por igual. En ese mismo ámbito hemos cursado, digamos, todos los grados académicos que el sistema educativo universitario permite hasta el momento. Tenemos Nacional Pedro Enrique Sureña, mención de honor magna cum laude. Luego hemos estudiado Derecho Constitucional, mención Derechos Fundamentales y Deberes en España, en la Universidad Jaime I. Por igual hemos estudiado en la Universidad Autónoma de Barcelona Derecho Europeo y Derecho Penal Internacional. También tenemos posgrado y maestrías en universidades nacionales, en este caso como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Civil, posgrado en Administración de Justicia. Tenemos un posgrado en la Universidad Católica de Santo Domingo en Economía Aplicada. Tenemos por igual estudios superiores en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Realmente hemos estudiado criminología, criminalística también. Hemos tenido una actividad académica en tanto y en cuanto de formación y ejercicio de la vida docente bastante activa y ardua. En el ámbito, que son los dos ámbitos fundamentales en términos de lo que establece la Ley 1901 en su artículo número 5, acápite E y F, en cuanto al ámbito del ejercicio en la administración pública, ya que la ley así exige que el postulante como requisito a esta posición tenga que tener amplios conocimientos de la administración y gestión pública. Nosotros hemos sido parte de los tres poderes del Estado. Hemos ejercido funciones de dirección en entes del Poder Ejecutivo, en varias instituciones dependientes del Poder Ejecutivo del Estado Dominicano. Por igual, hemos ejercido funciones de Procurador General en el sistema judicial específicamente, y desde luego aquí me honro y me distingo teniendo gratos amigos, gratos colegas, legisladores en la Cámara de Diputados por 10 años, donde presidimos por 4 años la Comisión Permanente. Igualmente fuimos presidentes de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, de la Comisión Especial de Junta Central Electoral, de la Comisión Especial para Pasiones y Movimientos, la 3318, la Ley de Régimen en el ámbito, alrededor de 51 proyectos de leyes y alrededor de 26 resoluciones. Tuvimos una labor legislativa bastante y ese ejercicio ámbito de nuestro quehacer humano. Le he presentado a ustedes
entiendo que lo tienen en sus manos, un resumen ejecutivo de un programa, de un plan que ejecutaríamos, si así ustedes lo disponen y consideran, desde la Defensoría del Pueblo. Este plan marco que viene a procurar llevar a un segundo nivel la institución, el órgano constitucional desconcentrado, que es el Defensor del Pueblo. Este es un plan que hemos elaborado a corto, mediano y largo plazo, que le permitirá, reitero, a este órgano que están pendientes aún en el afianzamiento en la conciencia de la sociedad dominicana. Tiene este plan tres ejes fundamentales. El primero de ellos, desde luego, el tutelar, salvaguardar, proteger los derechos fundamentales, humanos, colectivos y difusos. La educación, la formación, la instrucción en estos mismos ámbitos y aspectos que tienen que ver con la propia tutela de derechos fundamentales, humanos, colectivos y difusos, porque no podemos obtener el que la ciudadanía acceda al órgano constitucional del Defensor del Pueblo si no lo conoce, si no lo maneja, si no ha interactuado con él, si la propia Defensoría no provoca que la ciudadanía respete el ente constitucional, lo cual hay que trabajar de manera profunda y ardua. Y en tercer lugar, el tercer eje es el fortalecimiento y difusión institucional del Defensor del Pueblo y desde luego el fortalecer todo el ámbito que tiene que ver con transparencia. En ese sentido y objetivo, presidente, tiene 6 aspectos fundamentales este plan, que son el velar por la protección de los derechos que pone la Constitución bajo tutela de la Defensoría del Pueblo, vela en poder, como señalaba, sobre el ente constitucional, hacer estos derechos a través de ella, dicho sea de paso, salvaguarda y tutela derechos fundamentales, derechos humanos, colectivos, fiscaliza, orienta la administración pública. Por igual, otro de los objetivos que pretendemos implementar desde la Defensoría del Pueblo es crear una condición interinstitucional favorable que nos permita operar con la administración pública a través de acuerdos y convenios, tanto con las instituciones públicas también como las instituciones de la sociedad civil. También procuraremos el pueblo, procurando espacios a través del Consejo de Derechos Humanos, que es apéndice de la propia Naciones Unidas, y, por supuesto, un modelo de administración de la Defensoría del Pueblo que provoque la ampliación de sus servicios, de sus capacidades a todo el ámbito y a toda la geografía nacional, desde luego de forma territorial y de forma digital también, procurando dentro de este objetivo una modificación a la actual ley 1901. Eso serían, a grosso modo, presidente, dado la limitación del tiempo, los aspectos que pondríamos en vigencia tan pronto asumimos la posición. Senador Dionis Sánchez. Vemos en su hoja de vida que tiene una vasta experiencia y es de los requisitos que establece la ley
y una calidad como si se hubiese estado preparando para esta función, a pesar de que lo hizo antes de la existencia del defensor del pueblo. Pero se ha estado diciendo a la sociedad que el hecho de una militancia política puede ser una razón, aunque no lo dice la ley, puede ser una razón para que no se escoja a una persona que tenga militancia política, y usted, como conocemos, tiene militancia política. Por lo tanto, nos gustaría que usted se refiera a esta parte. Honorable senador Dionis Sánchez, yo agradezco la pregunta porque me permite precisar jurídica y sociológicamente en ese sentido. En primer lugar, sobre la primera parte de la pregunta, ciertamente a mí me une un vínculo no solo académico, profesional, sino hasta sentimental con esta figura. Y es lo que en principio nos ha motivado a postular hacia la titularidad de la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos estudiado la figura en los diferentes ámbitos universitarios, tanto académico como docente, que nos ha tocado participar. Es una figura que forma una parte importante de nuestra experiencia académica, que es fundamentalmente en derecho constitucional. Nos hemos dedicado a profundizar en todo lo que tiene que ver el derecho constitucional dominicano y desde luego el derecho constitucional europeo, donde lo estudiamos. Con relación a la parte capital de la pregunta, en primer lugar, debo señalar que en términos de lo que establece la Constitución de la República y la propia Ley 1901, no hay impedimento jurídico legal para que un ciudadano que esté afiliado, como establece la Ley 3318, pueda presentar su postulación a una posición de este tipo. No solamente a la de defensor del pueblo, sino a ninguna posición que define la Constitución de la República que pueda aspirar un dominicano. Peor aún, honorable senador Dionis Sánchez, honorable presidente, senadores y senadora, honorable Lía Díaz, si fuera el contrario, se estaría violando la propia Constitución de la República en su artículo 22, que establece los derechos de ciudadanía de elegir y ser elegido, y el artículo 39 de la propia Constitución, que establece el derecho a la igualdad entre los ciudadanos hacia el ejercicio de las posiciones de la administración pública. Yo creo que hay entes interesados sobre este tema que tratan de provocar la descalificación a priori, y eso sí, ilegal, de cualquier ciudadano, como en mi caso, que postule a una posición de este tipo. Desde luego la ley se impone hacia la postulación legítima en este caso, y desde luego también la propia Constitución de la República. Lo que establece el artículo 5 de la Ley 1901 son los requisitos para usted presentarse a la posición. Para cualquier ciudadano sentarse en el lugar que estamos nosotros, tiene que cumplir con esos 5 requisitos, que son los requisitos que ustedes, como miembros de la comisión, evalúan. Y dentro de esos requisitos, de la cápite A a la cápite F, no se establece que si usted es miembro o milita en una organización política, no se puede presentar a la postulación. Eso no lo establece, está literalmente establecido. Con relación al artículo 11, que es donde se ha querido confundir incluso, repito, de manera intencionada a la opinión pública, lo que establece son las condiciones en las cuales usted ejerce la posición de defensor del pueblo. Son dos cosas diferentes. En primer lugar, están unos requisitos que es sobre la base de la postulación que usted ostenta. Y el artículo 11 lo que dice que cuando usted es designado defensor del pueblo, llámese, cuando usted va a ostentar la posición de defensor del pueblo, pues simplemente tiene que asumir una serie de condiciones, como la de no estar militando inscrito en un partido político, tiene que ser neutral, tiene que ser independiente, tiene que asumir la posición bajo el esquema y facultades que establece la Constitución y las leyes. Sobre ese particular, aclara aún más la Ley 3318,
la ley de partido, agrupación y movimiento político, que en su artículo 5 y su artículo 6 establece que si un ciudadano, siendo miembro de una organización política, es electo a una de las posiciones que llamamos en la República Dominicana, en el argot jurídico, político, legislativo, altas cortes u órganos constitucionales, si un ciudadano es elegido a una de esas posiciones, pues queda automáticamente desafiliado del partido a que pertenece y perfectamente puede ejercer las funciones desde el punto de vista legal. En nuestro caso, nunca hemos confundido los roles institucionales, los roles estatales con ningún rol partidario. Una cosa no tiene que ver con la otra y tan pronto usted es elegido a una posición de este tipo, tiene que asumir el rol bajo las características y facultades que establece la propia ley y la Constitución. Senador Antonio Marte. Gracias, Henry. Te voy a hacer una pregunta que tú puedes hacer. Tenemos dos instituciones a la vez que hacen lo mismo. Defensor del Pueblo y el Proconsumidor. Tenemos dos presupuestos a la vez, pero ni hace nada Proconsumidor, pero mucho menos Defensor del Pueblo. ¿Qué tú nos podrías sugerir al Senado y a los diputados que hiciéramos con esas dos instituciones? Bueno, mi honorable senador don Antonio, ciertamente la sociedad confunde los roles y facultades y funciones, pero son totalmente diferentes. Es más, la figura del defensor del pueblo en una democracia en vía de desarrollo como la dominicana, y más aún en democracias modernas y desarrolladas como las europeas, que es donde tiene el origen esta figura constitucional, juega un papel preponderante en la defensa de derechos fundamentales. En el ámbito institucional del Estado donde pertenece esa figura. No tiene que ver con la defensa de derechos de consumidor, aunque se presta confusión típicamente hablando, pero Proconsumidor, su ley orgánica, lo que faculta a ese ente es a monitorear, a fiscalizar, a supervisar, a controlar los abusos, las acciones en contra de los consumidores de productos, bienes y servicios en la República Dominicana. Desde luego, dentro de nuestro plan de trabajo, tenemos contemplado un acuerdo interinstitucional con Proconsumidor que nos permita aclarar esos ámbitos de acción que típicamente se confunden bastante, que nos permita crear una mesa de trabajo que interactuemos cada uno en nuestro ámbito con una cooperación muy estrecha para definir, terminar obteniendo la prestación de mejores servicios a la población dominicana. Desde luego, desde ámbitos diferentes. Una cosa es tutelar, salvaguardar, proteger, promover derechos fundamentales, humanos, colectivos y difusos, y otra cosa es proteger, tutelar, salvaguardar derechos de los consumidores frente a quienes dispensan servicios y bienes. Bien. Muy bien, senador Valentín Medrano. Buenas tardes, Medrano, ¿cómo está usted? La sociedad de estos tiempos, más que quererlo, está exigiendo que sus representantes sean no partidarios, independientemente de que a la hora de tomar posesión dejen la posición partidaria.
¿No cree usted que, en primer lugar, su escogencia podría llamar mucho la atención en cuanto a la primera parte que le he planteado? Y en segundo lugar, que sus decisiones en términos de ponderaciones, investigaciones, de antemano se puedan ver o neutral, se puedan ver imparcial o en su defecto, como la sociedad plantea la imparcialidad de sus representantes en este tipo de puestos, que sus decisiones no tengan la parcialidad que se corresponde si usted es escogido como defensor del pueblo. Sí, yo le agradezco en términos particulares, honorable senador Medrano, distinguido Valentín Medrano, esa pregunta, porque me permite señalar lo siguiente. La sociedad dominicana lo que demanda son servidores públicos capaces, honestos, responsables, comprometidos con la sociedad dominicana, comprometidos con el Estado dominicano, que puedan desarrollar una labor eficiente, diligente, desde el ámbito que le toca servir a la colectividad. Yo creo que eso es básico. Y en ese sentido, los que hemos ocupado funciones públicas, los que la ocupan y quienes la podríamos ocupar en el futuro, tendremos que estar totalmente claros y comprometidos con ese deseo social. En nada la militancia, vinculación a un partido, la membresía a un partido, hace oponible no tener claro esos conceptos y preceptos. En nuestro caso, no tenemos la más mínima dificultad en cumplir los preceptos de neutralidad e independencia que establece la propia ley. Todo lo contrario, yo diría, honorable Valentín, que en mi caso, si precede, ¿verdad?, la posibilidad de entenderse eso, pues aún estaría más comprometido para ser independiente y neutral, porque no voy a provocar justamente el darle la razón a aquellos que procuran objetar por mi condición de miembro de un partido mi postulación. Yo creo que en el fondo, si cumplimos con la Constitución, si cumplimos con las leyes, si ponderamos currículum, capacidades, actitudes, ejercicio pleno y consagrado en la gestión y administración pública, que son los requisitos que establece la propia ley, no tendríamos mayores inconvenientes y dificultades en cumplir con esos propósitos. También considero que el Congreso Nacional, y la propia Constitución lo establece, es quien fiscaliza y supervisa al defensor del pueblo. Incluso el informe anual del defensor del pueblo es rendido frente al Congreso Nacional porque es el único poder del Estado que en gran medida se percibe en la Constitución como ostentador de la tutela y supervisión de la propia Defensoría del Pueblo. Por igual, el artículo 80 y siguiente de la Constitución establece los mecanismos de cómo el Congreso Nacional ejerce esas funciones frente a los órganos autónomos del Estado, los órganos conocidos como extrapoderes. Si eso ocurriere, no en mi caso jamás, pero si ocurriera en otro caso, pues perfectamente el Congreso podría agotar las vías constitucionales para retirar del ejercicio de esa posición a quien la ostente. En la República Dominicana han existido, existen y desde luego existirán ciudadanos que han tenido vinculación política, incluso militancia política de larga data y de cierto nivel, que ocupan actualmente funciones en órganos constitucionales. No solamente en órganos constitucionales de este tipo, sino en tribunales de la República Dominicana. Y han ejercido una labor totalmente eficiente, decente, transparente, independiente, neutral. Es decir,
Desde luego, una cosa no inhabilita a la otra, máxime si el profesional está consagrado, comprometido, dispuesto a servir con honor, con dignidad, con principio a el pueblo dominicano. Yo creo, finalmente, que no debe ser un ente de inhabilitación, todo lo contrario. La actividad política debe ser ejercida con honor, con orgullo, con dignidad, con principios. Eso sí está demandando la sociedad dominicana. No que escondamos esa condición, porque no es una condición desleable, todo lo contrario, es una condición que enartece la vida pública y al ciudadano. Muy bien, senador Franklin Romero. Sí, bueno, doctor. Vemos en su hoja de vida, usted tiene una publicación justamente escrita justamente de esta forma: el defensor del pueblo, modelo a seguir en la República Dominicana. Tomando en consideración que la reforma constitucional del año 2010 y su enmienda luego en el año 2015 es posterior a la promulgación de la ley 19-01 y a su modificación mediante la ley 367-09, ¿cuáles aspectos legales? Porque ya vimos cuando se presentó la terna de la Cámara de Diputados acá, una incongruencia. ¿Cuáles aspectos legales usted entiende de mayor urgencia que deberían ser readecuados en este cuerpo normativo para ser realmente adecuado a lo que es la Carta Magna? Sí, en ese sentido, honorable Franklin Romero, sin duda hay que abocarse. De hecho, nosotros, siendo diputados, sometimos una reforma a la ley 1901 de la Defensoría del Pueblo. Es un proyecto que está cursando en la Cámara de Diputados, que estuvo siendo conocido por la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, y surge justamente a raíz de la necesidad, y así nosotros lo introdujimos, de la necesidad de actualizar el texto adjetivo de la ley 1901 al texto sustantivo constitucional que usted bien señala de la Constitución del 26 de enero del año 2010, modificada en julio del año 2015. Uno de los aspectos fundamentales que hay que establecer con claridad en la ley 1901 es darle homogeneidad a las facultades que establece la Constitución y funciones y ámbitos de competencia del defensor del pueblo, llevarlo en consonancia con lo que establece la actual ley 1901. Si usted observa la redacción del artículo 190 y siguiente de la Constitución de la República y lo compara con la redacción del artículo 1 y siguiente de la ley 1901, se da rápidamente cuenta de que hay que homogenizar, ampliar el ámbito partiendo de lo que la Constitución establece. Por otro lado, hay que modificar desde luego la confusión que se origina en torno a la elección de los adjuntos, que fue lo que ocurrió justamente a raíz de una buena observación de esta comisión especial que preside mi electo amigo y ex colega, el presidente Ricardo de los Santos, que tuvieron a bien identificar pues una falencia que hay que corregir en la propia ley del defensor del pueblo y que dio origen a la modificación de esa ley en el año 2009, que es la ley 367, que justamente se modifica para aclarar esas incongruencias, pero en definitiva las incongruencias se han mantenido en el tiempo. Por igual, debemos en la nueva ley del defensor del pueblo crear las condiciones y darle una redacción amplia a cuáles son los ámbitos de defensa de derechos humanos que tiene el defensor del pueblo. Y por igual, actualizar la propia ley a lo que son el Estatuto de París, los Principios de París de 1992, como se conocen, que son los estatutos que se aprobaron en Naciones Unidas y que rigen todas las defensorías y entes de defensa de derechos humanos a nivel mundial. Y desde luego
eso nos permitiría esa actualización desde el punto de vista internacional, llevar a la ley de defensor del pueblo aspectos de tratados internacionales que no contan en la actual ley, y nos pondría también en condiciones eso de acceder a organismos internacionales que demandan la actualización de la ley a través de esos mecanismos. Muy bien, senador Venerado Castillo. Buenas tardes, Henry Merán, doctor Henry Merán. En virtud de lo que establece el artículo 3 y párrafo de la ley 1901 que crea al defensor del pueblo, ¿en qué pudiera colaborar, en qué puede colaborar esta supraindicada institución en los casos de corrupción, tanto los que se están investigando y los que pudieran venir en la administración pública? El defensor del pueblo, una de sus responsabilidades, honorable Cristóbal Venerado Castillo, es la promoción, la educación, la instrucción en valores constitucionales en defensa de derechos. Desde luego hay un reclamo social que tiene que ver con ámbitos de corrupción administrativa que se vienen produciendo en los últimos tiempos, y el defensor del pueblo puede contribuir, colaborar, primero, con una eficaz tutela y monitoreo de la administración pública, mediar con la administración pública, hacerle señalamiento, modificación de procedimientos que lo establece la propia ley, y desde luego promover un sistema de valores en la gestión y en la administración pública que permita corregir esa dolencia que tan caro le ha salido al pueblo dominicano. El defensor del pueblo puede perfectamente, de acuerdo a la ley, convertirse en un aliado para promover valores de decencia, honestidad y buena gestión pública. Senador Sedano. Licenciado Henry Merán, buenas tardes. En su exposición inicial, usted enfocaba con mucha claridad 3 ejes temáticos a ejercer de ser electo como defensor del pueblo, y también hablaba de unas 6 acciones que para usted serían importantes priorizar. Obviamente, en este momento, la Defensoría del Pueblo prácticamente tiene presencia en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Para esas acciones, esos ejes temáticos, claro que habría que abrir oficinas regionales en una fase inicial, y luego continuar con oficinas provinciales, por lo menos en las principales provincias, hasta completar su presencia en todo el territorio nacional. Para eso hay que buscar recursos, porque hay que abrir oficinas, hay que ampliar los recursos humanos, hay que capacitarlos, y sobre todo hay que dotar de tecnología de la información, no solamente las oficinas existentes aquí en los lugares señalados, sino también en todas esas oficinas abrir. Usted sabe que el presupuesto en este momento de la Defensoría del Pueblo es de unos 165 millones que no pueden realizarse esos planes. Pero la misma Constitución de la República y la ley le permiten a usted gestionar y llevar a cabo acciones que le permitan recaudar fondos para aumentar ese presupuesto que tiene constitucionalmente hablando. ¿Cuáles serían esas acciones que la Constitución le permite gestionar como un gran gestor? Porque para esa posición, con la limitación de recursos, hay que saber gestionar recursos. ¿Cómo usted gestionaría esos recursos adicionales para hacer todos esos planes y todas esas iniciativas que usted propone de ser electo defensor del pueblo? Sin lugar a duda, el ámbito de aplicación en términos de espacio y tiempo, en este caso territorial del defensor del pueblo, es muy amplio. El defensor del pueblo tiene que llegar a cada espacio y territorio de la República Dominicana. Incluso es un mandato legal y también un mandato que hemos suscrito a través de convenios internacionales. El defensor del pueblo no puede ser una figura de la ciudad capital. Debe ser una figura que la sociedad, la ciudadanía, accese a ella desde todos los espacios del territorio nacional. Igualmente, por eso nosotros focalizamos bastante nuestro plan
de acción ese aspecto, el aspecto territorial. Como también hemos establecido la necesidad de que el defensor del pueblo acceda con mucho más activismo, tenga más presencia en términos jurisdiccionales en el Tribunal Constitucional. Por eso se hace tan necesario el que el titular de la Defensoría del Pueblo tenga amplio conocimiento jurídico y constitucional para que pueda hacer valer el aspecto jurisdiccional que tiene el defensor del pueblo de tutela de derechos y salvaguarda de derechos frente al Tribunal Constitucional. Con relación a las acciones en términos presupuestarias que podríamos acometer, en primer lugar, hay que apelar a lo que por lógica se tiene en este caso que provocar, y es una buena relación y entendimiento con el Poder Ejecutivo, que es quien confecciona originalmente el presupuesto de la Nación y luego aprobado por el Congreso de la República. Yo entiendo que el actual presidente de la República está comprometida con esta figura, está interesado en que esta figura se amplíe, se desarrolle. Sin lugar a duda hay que contar con su apoyo en términos presupuestarios. La Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, claramente no puede operar con ese presupuesto. Está claro que siendo el ente constitucional de más amplia aplicación en el terreno, no puede operar con 100 millones, con 165 millones de pesos. Más bien, ese fue un presupuesto que se consignó para dar inicio, para originar en la práctica el afianzamiento de la figura. Pero ya eso no es posible. Si lo comparamos, honorable Sedano, con el presupuesto de Colombia, que son 263 millones de dólares al año, si lo comparamos con países del mismo ámbito nuestro, como Costa Rica, son 10 millones de dólares su presupuesto al año, pues evidentemente nosotros estamos muy por debajo de eso. Desde luego, apelar también a los acuerdos, a las relaciones con la sociedad civil que puedan promover recursos para ejercer estas funciones debidamente. Senador Elio Muchas gracias. Velasco. Henry, si evaluamos los casi 8 años que tiene en funciones el defensor del pueblo, de usted ser electo para representar esos sagrados intereses del pueblo, ¿cuál sería para usted la diferencia entre la gestión pasada y la que usted podría ostentar en los próximos 4 años, 6 años? Yo diría, senador, que serían sustanciales las diferencias. Debemos reconocer, en mi caso trato de ser justo, sobre todo en todo el ámbito de mi vida pública y privada, que la actual dirección del Defensor del Pueblo ha hecho un esfuerzo, desde luego no el necesario, no al que la sociedad ha aspirado, la institución, por eso llamamos nuestro plan de trabajo, debemos llevarla a un segundo nivel. Nosotros pretendemos en todos los ámbitos duplicar ese esfuerzo. Nosotros debemos de provocar que el defensor del pueblo sea conocido, sea asequible a la ciudadanía, que no se concentre solo en tutela de derechos, sino que desarrolle un amplio programa de educación, de instrucción, de formación pública. Debemos de provocar, a partir de lo que está creado, de lo que modestamente está creado, que el defensor del pueblo adquiere en la práctica la categoría que le otorga la Constitución y las propias leyes. Yo, con relación a la actual administración, reconozco un gran esfuerzo, reconozco que partieron de cero, que han sentado la base, los cimientos de la institución, pero sin duda, después de 20 años de aprobación de la ley y 8 años de ejercicio del defensor del pueblo, ya la sociedad dominicana está esperando acciones más agresivas que puedan llevar esta figura al nivel que merece estar. Muy bien, senadora Lía. Buenas tardes, doctor Henry Merán. ¿Cómo está usted? Placer, honorable Lía Díaz. ¿De qué manera
¿considera usted podría colaborar el defensor del pueblo en caso de usted ser electo con el Ministerio Público para iniciar los procesos de investigación que conduzcan al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público o de entidades públicas que prestan servicios? El defensor del pueblo tiene legalmente dos áreas de acción fundamentales. El ejercicio de su acción se pone en movimiento a través de dos modalidades, dos mecanismos. Es el mecanismo, como decimos en Derecho Procesal Civil, a requerimiento de parte, donde el ciudadano accede, requiere la puesta en movimiento de la figura del defensor del pueblo sobre la tutela de sus derechos fundamentales. Y en segundo lugar, la propia ley, que es una facultad extraordinariamente importante, le permite actuar, como decimos también en procedimiento civil y penal, actuar de oficio, actuar por cuenta propia, a su propia voluntad. En ese sentido, también le faculta la ley al defensor del pueblo investigar cuántas acciones entienda conveniente que tengan que ver con la preservación de estos derechos frente a la administración pública. En ese sentido, dentro de esas investigaciones pueden darse hallazgos, situaciones que ameriten la intervención del Ministerio Público, y es la misma ley que establece que el defensor del pueblo está obligado, en caso de que se obtengan en un proceso investigativo frente a la administración pública elementos que sean pasibles de responsabilidad penal, está la Defensoría del Pueblo en la obligación de tramitar esas diligencias, ese informe, esa investigación al Ministerio Público para que ya ponga en movimiento la acción pública desde el ámbito penal en persecución del ciudadano que ha cometido la infracción penal. Señor Merán, de resultar usted electo, ¿usted aplicaría experiencias internacionales en beneficio de su gestión? Y si es posible, enumerar cuáles y por qué. Sí, mi honorable presidente, sin lugar a duda, el defensor del pueblo es una figura que no es autóctonamente dominicana. Diríamos que es una figura importada del derecho constitucional español. El defensor del pueblo en la República Dominicana se acopló a partir del derecho constitucional español y del derecho constitucional francés, donde en Francia se le conoce como mediador de derechos, no como propiamente defensor. En ese sentido, hay experiencias maravillosas que nosotros podemos perfectamente acoplar en el sentido de hacer de un defensor del pueblo más participativo, más abierto, como es en España, como es en la mayoría de los países latinoamericanos, que su ámbito de acción sea más asequible a toda la ciudadanía. Por eso es importante interactuar con esas defensorías a nivel internacional para uno captar nuevas experiencias e implementarlas en la República Dominicana. Es importante procurar, bajo el esquema y modelo español, que ellos han tenido mucho éxito, el que las delegaciones a las que hacía referencia el honorable Sedano, como ocurre en España, tengan unos niveles de autonomía, de acción, que les permita ejercer esas funciones de manera provincial, de manera regional, sin la constante intervención del titular que tiene sede, como establece la ley, en la capital de la República. Es decir, esas experiencias internacionales, las cuales hemos estudiado y conocemos, son parte del esquema de trabajo, de ideas e iniciativas que sobre la marcha se podrían ir implementando desde este órgano constitucional. Muchas gracias, señor Merán. Esta comisión les agradece infinitamente su participación. La misma queda apoderada de su expediente para su ponderación final. Pase usted feliz resto del día. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable presidente, senadores y senadoras. Muchas gracias.